Listo. Vamos a ver los temas de división sintética, el teorema del factor y el teorema del residuo. El teorema del factor y el teorema del residuo van de la mano con el otro y regularmente se utiliza lo que es la división sintética para dividir de una manera rápida y sencilla. Esto, si se percataron, es posible cuando tenemos eh, dos polinomios, ajá, tenemos un polinomio de grado superior, puede ser de cuarto grado, de tercer grado, y lo estamos dividiendo con un binomio de grado uno, solamente de grado uno. Entonces, nosotros tenemos que la división sintética va a ser una forma sencilla de dividir un polinomio p de x cualquiera por uno de la forma de x igual a x menos c. ¿Qué quiere decir? Que el polinomio px va a ser cualquier polinomio que nosotros tengamos, puede ser de grado 3, por ejemplo. Un ejemplo podría ser 2x cúbica más sx menos 2. Ajá, puede ser menos 5x cuarta menos 3x cúbica más 2x cuadrada más 3x menos 1, por ejemplo. Puede ser cualquier polinomio, en este caso, de cualquier grado. Eh, Generalmente va a ser para, en el caso de px, un polinomio de grado superior. Eh, en el caso del polinomio que nos dan de la forma de x igual a x menos c, quiere decir que va a ser un binomio, va a ser de grado uno. Puede ser, por ejemplo, x más 4, x menos 3, x menos 1, x más 2. Ajá. Entonces, ese es un polinomio de la forma de x igual a x menos c. Entonces, teniendo un polinomio y un polinomio, y en este caso un binomio de esta forma, se puede aplicar algo que se le llama regla de Ruffini. Ajá. La regla de Ruffini nos sirve para dividir un polinomio de esta forma. Entonces, ustedes ya lo habían investigado anteriormente y vamos a ver que de esto podemos nosotros hablar de lo que es el teorema del factor. El teorema del factor va a ser un polinomio definido en un conjunto de los números reales. Ajá. Puede ser inclusive uno más grande, ajá, incluyendo los complejos, pero nosotros en este momento no estamos viendo números complejos, nos estamos enfocando a cualquier número real. Si ustedes recuerdan los números reales, pues son los números naturales, ajá, los números enteros, los números racionales. Entonces, nosotros tenemos ahí que x menos a va a ser un factor de ese polinomio, el polinomio p de x, que dijimos que va a ser cualquier polinomio. Entonces, sí y solo si evaluando en a, p de a, obtenemos igual el valor de cero. ¿Qué quiere decir? Que el teorema de factor va a aplicar cuando nosotros evaluamos un polinomio con el valor de x menos a despejado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el valor x más 3 de un binomio de la forma x menos a. Va a ser, tenemos x menos 3 y lo pasamos del otro lado, nos va a quedar x más 3. Ajá, nos va a ser x igual a más 3, perdónenme. Entonces, ese factor que sería más 3, lo vamos a sustituir en el polinomio que nos dan. Si ese polinomio nos da 0, quiere decir que estamos aplicando o está cumpliendo el teorema del factor. Entonces, si nosotros obtenemos 0, ajá, quiere decir que en la evaluación de ese teorema puede llegarse a vincular factores y ceros de un polinomio. El teorema del factor, utilizando en este caso la división sintética para dividir un poco más rápido, nos sirve inclusive
para poder determinar soluciones de ecuaciones, inclusive las raíces de algunas ecuaciones, aunque es un poquito complicado porque hay que estar evaluando por con diversos factores para hallar las raíces, por ejemplo, de una ecuación de segundo grado, que en este caso las raíces serían 2. Entonces, siempre va a ir acompañado del teorema del residuo. ¿Por qué? Porque si no resulta que fue aplicado el teorema del factor, entonces va a quedar el teorema del residuo. Entonces, en caso de que nosotros evaluemos ese polinomio y si nos da 0, pues en este caso estamos hablando del teorema del factor. Pero si en este caso no nos da 0 y nos queda ahí un resultado, a lo que le llamamos nosotros residuo en la división sintética, entonces quiere decir que está aplicado el teorema del residuo. ¿Y qué va a ser el teorema del residuo? El teorema del residuo va a hacer que si se divide la función polinomial f de x entre el binomio x menos a, donde a es un número real, el residuo es igual a f de a. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces quiere decir que si nosotros evaluamos en el polinomio f de x y nos da un número de residuo, un número que sea diferente de 0, entonces quiere decir que está aplicado el teorema de residuo. Si se dan cuenta, ahí tenemos x menos a. Aquí está. X menos. Si nosotros despejamos menos a y lo pasamos del otro lado, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar como a positiva. Al pasar como a positiva, si nosotros evaluamos esa a positiva en el polinomio que nos están dando, que es el polinomio f de x, entonces, si el resultado nos da un número diferente de 0, entonces quiere decir que entonces se está cumpliendo el teorema del residuo. Entonces, aquí podemos resaltar que indica que el resultado de evaluar numéricamente una función polinomial para un valor a es igual al residuo de dividir el polinomio entre x menos a. Entonces, si queda así de fácil, si queda en 0, se cumple el teorema de factor. Si no queda en 0, hablamos de un teorema de residuo. Eso es cuando nosotros evaluamos el polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Vamos a hacer un ejemplo. Ok, entonces, el primer ejemplo que yo les di fue 4x cuarta más 9x cúbica menos 5x cuadrada más 9x menos 9 y lo vamos a dividir entre x más 3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El x más 3 igualarlo a 0 y despejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los factores, aquí está, de estos numeritos, aquí tenemos el 4, vamos a ir separando el 4, el 9, el menos 5, el 9 y el menos 9 lo vamos a separar de nuestro exponente, de nuestro exponente y en este caso de cada una de nuestro polinomio. Entonces, al separarlo, y aquí está, separamos el 4, 9, menos 5, el 9 positivo y 9. Y ahora aquí se supone que este número lo igualamos a 0 y al pasar más 3 al otro lado nos queda menos 3. Entonces, nosotros vamos a hacer la evaluación de de estos factores con el menos 3. Ok. Entonces, vamos a hacer vamos a ir haciéndolo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es bajar el número 4. Ahí está el número 4, que es el primero que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer es multiplicar 4 por menos 3, nos va a dar menos 12. Menos 12. Ahora, lo que vamos a hacer es el 9 y el menos 12 lo vamos a sumar. Al sumarlo, vamos a hacer 9 menos 12, nos queda menos 3. ¿Ok? Entonces,
Ahora, ya que tenemos ese menos 3 que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar ahora por el menos 3. Entonces, menos por menos más 3 por 3 nos va a dar 9 y lo vamos a colocar en esta parte, ¿vale? Ahora, vamos a sumar igual, menos 5 más 9 nos va a dar 4. Ahora, ese 4 que nos salió, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el menos 3. Entonces, 4 por menos 3 nos va a dar menos 12. Al sumar 9 menos 12, nos va a dar menos 3. ¿Ok? Ahora vamos a tener menos 3 por menos 3 va a ser igual a 9. Entonces 9. Entonces menos 9 más 9 nos va a dar igual a 0. Ajá. Entonces, este sería el resultado. Ahora, si nosotros quisiéramos, estuviéramos factorizando, a lo mejor en este caso, nos quedaría aquí 4x elevado al cubo, porque aquí ya tenemos a la cuarta. Como ya estamos reduciendo esta expresión, ya no podemos poner el exponente 4 que tenemos aquí arriba. Entonces sería 4x cúbica menos 3x cuadrada y luego más 4x menos 3 que multiplica ¿a quién? A x más 3. Entonces, de ese modo estaríamos factorizando utilizando la división sintética. Si es que en determinado caso fuera para factorizar, que a lo mejor en un futuro puede que les sea funcional, a lo mejor para cálculo diferencial, cuando ustedes quieran factorizar, a lo mejor en un límite, cuando hagan lo que es lo de los límites. Pero bueno, ya con esto nosotros vemos que se está cumpliendo el teorema del factor. Entonces, el teorema de factor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar, como les había comentado, ese menos 3 en todo el polinomio que teníamos originalmente. Se supone que a veces es al revés, o sea, ni siquiera se hace primero la división sintética, sino tú puedes evaluar el polinomio para ver si se está cumpliendo el teorema del factor en este caso. En este caso, si nos queda 0, si nos queda 0 y si nosotros aquí sustituimos el menos 3 y resolvemos toda esa operación que está ahí, nos va a quedar más o menos esto, que va a ser igual a 0. Entonces quiere decir que ahí pues, está cumpliendo el teorema del factor. ¿Ya se dieron cuenta? 0 y es igual a 0. Entonces, con esto vamos a concluir que si queda un valor diferente de 0, entonces quiere decir que el polinomio no es divisible entre ese binomio. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues aplica como teorema del residuo, porque no es divisible el polinomio entre ese binomio. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Muy bien, entonces vamos ahora con otro ejemplo. Tenemos aquí 2x cuarta menos 3x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 6 entre x más 3. Vamos a hacerlo igual entre x más 3 como en sus ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual colocar los valores. Vamos a colocar el 2, el menos 3, el 2, el menos 5 y el más 6. Y vamos a colocar menos 3 porque hay que igualar a 0 y despejar. Y vuelve a quedar el menos 3. Posterior a eso, vamos a iniciar lo que es nuestra división sintética. Hacemos la división sintética y pues lo primero que vamos a hacer es bajar el 2. Ya bajamos ahí el 2. Ahí está el 2. Y y luego vamos a multiplicar el 2 por el menos 3. Entonces sería más por menos, menos.
2 por 3 nos quedaría 6, entonces nos quedaría menos 6. Menos 3 menos 6 nos da menos 9. Posterior a esto vamos a multiplicar menos 9 por menos 3, sería menos por menos, nos da más 9 por 3, 27, y nos quedaría 27 positivo. Luego 2 más 27 va a ser igual a 29. Entonces vamos a tener aquí que este 29 lo vamos a multiplicar por el menos 3. Entonces 29 por menos 3 va a ser igual a menos 87. Ahora vamos a hacer menos 5, perdón, menos 87 nos va a dar igual a menos 92. Ajá. Este menos 92 multiplicado por menos 3 nos da 276. Ajá. Y eso sería menos 6 más 276 va a ser igual a 282. ¿Qué quiere decir? Que entonces no quedó cero. Ujú. Al no quedar cero, entonces si nosotros evaluamos ese polinomio con este valor, quiere decir que debe de coincidir el residuo. Ujú. Vamos a hacerlo. Ujú. Entonces aplicamos nuestro teorema del residuo y sustituimos el menos 3 en todo el polinomio que teníamos al principio. Ya está sustituido y vamos a resolver la operación. Ajá. Entonces, pueden ustedes hacerlo ahí en su casa para validar si sí queda ese resultado o no. Y entonces, si nosotros evaluamos ese polinomio, nos va a quedar igual a 282. Entonces, ahí quiere decir que estos valores de 282 y 282 se cumplen, están coincidiendo, y por lo tanto, quiere decir que se está cumpliendo el teorema del residuo. Y por lo tanto, en este caso no es divisible. En este caso, el polinomio entre este binomio, y se está cumpliendo el teorema del residuo. ¿Ok?